Hola, ahora vamos a ver nosotros la convección natural y cómo se relaciona esta con la ecuación de Navier-Stokes. Aquí tenemos la ecuación de Navier-Stokes completa. Por lo general, convección natural asociamos al que se refiere al que no es por un gradiente de presión impuesta. Sabemos que si nosotros imponemos un gradiente de presión, vamos a tener nosotros un campo de velocidad asociado a ella. Pero también hay patrones de velocidad que ocurren sin necesidad de tener este campo impuesto. Uno de los ma- Unas cosas más conocidas que viene a la mente cuando nos escuchamos de convección natural es el que ocurre por cambio de la densidad, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos una llama, estamos calentando esta cavidad llena de un líquido y sabemos que nosotros si es que tenemos la densidad acá es más baja y la densidad acá es más alta, acá se está calentando y aquí se enfría, se va a formar un patrón de flujo donde el fluido va a tender a subir y de ahí a bajar a medida que se enfría. En este caso no estamos añadiendo presión, solamente por el gradiente de temperatura está ocurriendo este patrón de flujo. Vamos a ver cómo la ecuación de Navier-Stokes no solamente predice esto, sino también nos va a ayudar a entender cómo podemos incorporar este efecto en Navier-Stokes. Convección natural, en este caso, podemos nosotros considerar cómo cambia la densidad con respecto a la temperatura. En ese caso es fácil, no es fácil hacerlo, de hecho es muy difícil. ¿Qué es lo que hace uno? Ocupa la llamada la aproximación de Boussinex. Uno considera que esta es una densidad promedio del sistema, y esta la considero yo como si fuera en función de la temperatura. En este caso nosotros tenemos una aproximación lineal de la densidad en función de la temperatura. Recuerden el coeficiente de expansión térmica de física. Y también podemos nosotros considerar la ecuación de estado si la tenemos, pero la idea es aproximar de una función que no sea muy brusca con respecto a la temperatura y podemos resolver esto. Y esto sí que es una ecuación que la podemos solucionar en algunos casos analíticamente y nos ayuda mucho a entender qué es lo que ocurre, el efecto convección natural en la transferencia de calor tanto a nivel pequeña escala y a nivel industrial. Esta diferencia de densidad no solamente se puede deber al efecto de temperatura, también se puede ver al efecto concentración. Por ejemplo, si nosotros adicionamos sal al líquido o estamos disolviendo algo, vamos a tener efectos de cambio local en la densidad que van a hacer estos patrones de flujo ocurran. Esta aproximación de Boussinex va a ser válido cuando nosotros tengamos una diferencia de densidad en el rango que estamos ocupando dividido por la densidad de referencia menor que 1. Si es mayor que 1, ya se cae y tendríamos que considerar también el efecto de cambio de densidad en este término. El otro efecto ya menos conocido es de convección natural, es que ocurre por condición de borde, y específicamente la tensión interfacial. Esto se llama el efecto Marangoni. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos una superficie de líquido abierta a la atmósfera, nosotros vamos a tener que la fuerza del líquido tiene que balancear con la fuerza de la atmósfera. Muchas veces la despreciamos porque es mucho más tenue que la fuerza en el fluido, pero también tenemos que considerar el gradiente de la tensión interfacial. Si nosotros tenemos un gradiente de tensión interfacial, va a producir una fuerza que va a producir un cierto patrón de flujo. Imaginemos que acá nosotros agregamos una gota de jabón, bajamos la tensión interfacial, vamos a tener un gradiente de tensión interfacial en el sistema, entonces vamos a producir un patrón de flujo que va a ayudar a que el sistema a que haya un cierto patrón de flujo en el sistema. El otro tema es con respecto a la variación de la tensión interfacial con respecto tanto a la temperatura como a la concentración. Si nosotros tenemos tanto con temperaturas, aquí está más caliente, aquí está más frío, vamos a tener un cambio en tensión interfacial y vamos a nosotros tener un cambio en la fuerza, en el balance de fuerzas que ocurren acá y cómo va a hacer que haya un patrón de flujo asociado. Y lo mismo nosotros en caso de concentración. Esto explica muchos fenómenos y esto se hace muy importante en el caso de transferencia de materia en interfaces. Por ejemplo, en el caso de absorción en ingeniería química, esto se hace pero muy relevante. Así que tengan en mente la convección natural que puede ocurrir por efecto de cambio en la densidad, el que está asociado a fuerzas de campo, o por condición de borde, el efecto Marangoni. Eso sería. Muchas gracias. Recuerden suscribirse y darle like. Adiós.